nuestros invitados para ver si nos pueden también ayudar a resolver todo esto. Saludamos ya a Pedro Gutiérrez, analista en un fondo de inversión. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas, muy bien. ¿Tú qué tal? Gracias por invitarme. Yo muy bien, gracias a ti, hombre, por venir. También saludamos a Juan Enrique Cariñanos, director de Admiral Markets en España. ¿Qué tal, Juan Enrique? ¿Cómo estás? Muy bien, Javier. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal vosotros? Bueno, os aprovecho para preguntar, estaba aquí hablando de, bueno, de escenarios de qué estáis contando en el mercado. Queremos ese rebote tan cíclico, ese rebote que bueno, están descontando ese escenario de Goldilocks, ¿no? Parece un escenario donde baja la inflación, se desacelera ya esa inflación, pero mantenemos el crecimiento, porque estamos viendo en sectores más de consumo cíclico rebotar, comunicaciones, activos de mayor riesgo. Y claro, os quería preguntar, ¿se está intentando adelantar demasiado el mercado o realmente va a ser posible lograr ese escenario? Porque todo el mundo decía vamos, el consenso hace poco estaba en, oye, el escenario claro es la recesión, va a bajar la inflación, pero la deflación también por la recesión, ¿no? Por la paralización del consumo. Y eso va a llevar a un régimen de desinflación, de deflación. ¿Cómo lo ves tú, Pedro? ¿Qué estás opinando de este primer rebote del año? ¿Cómo lo estáis viendo desde vuestro fondo? ¿Y qué os da a pensar? Pues yo, sinceramente, creo que realmente es algo muy complicado y que se está hablando mucho, pero que no se está definiendo realmente qué es el objeto de estudio, digamos. Cuando hablamos, por ejemplo, de recesión, ¿a qué nos referimos con una recesión? Que baje el PIB durante unos trimestres seguidos, esperamos una liquidación masiva de activos, esperamos una caída en los precios. ¿Qué es lo que estamos esperando? Y yo creo que en términos reales ya ha pasado bastante recorrido a la baja. O sea, no hemos comido cerca de un 15% de inflación acumulado desde el COVID. Luego el mercado pues ha caído prácticamente un 20%. Tienes que en términos reales pues el poder adquisitivo, digamos, ha caído un 30% en términos medios y al final pues realmente, si lo miras con esas perspectivas, pues mi visión es que quedaría poco recorrido a la baja. Ahora, tampoco soy un adivino y creo que estas cosas hay que tomárselas con calma. Al final lo que hay que hacer pues, es buscar empresas con precios razonables, que tengan flujos de caja predecibles, que tengan una situación cualitativa pues, que sea con ventajas competitivas, con barreras de entrada y demás. Y al final yo creo que esa es la mejor defensa que se puede buscar, comprar buenas empresas a buenos precios. Perfecto. Muchas gracias, Pedro. ¿Cómo lo ves tú, Juan Enrique? ¿Puede quedar poco recorrido a la baja o realmente el mercado a lo mejor está haciendo un rebote de calmar un poco para luego seguir bajando? ¿Cómo lo estáis viendo este primer rebote del año? Es verdad que las referencias en general, yo creo que las cifras macro van acompañando. Es cierto que vamos viendo una relajación en este sentido, en ese ahogamiento que veíamos, ¿no?, a finales del 22, y es real que obviamente esto lo que hace es dar alas, ¿no?, ahora mismo a un mercado de renta variable, que esto le viene como, no sé, como un chaleco salvavidas después del Titanic, ¿no? Una situación muy complicada económicamente hablando, sobre todo a niveles de deuda que por el momento no hay que olvidar que siguen estando las mismas cifras, incluso hay países que siguen incrementándolas para intentar solventar la situación que tienen a corto plazo, y no nos engañemos que a medio plazo la deuda sigue estando ahí, la deuda sigue siendo un problema enorme. Es algo que vamos a ver cómo trabaja el Banco Central Europeo con ello y también la Reserva Federal. Lo que sin duda estoy seguro es que esto es un marronazo tremendo, quiero decir, de cara al Banco Central Europeo y de cara sobre todo a la Reserva Federal, lo que se le viene por delante, yo creo que vamos, no me gustaría sinceramente estar en los zapatos de alguien en el régimen económico, quiero decir, en el equipo económico de la Reserva Federal, sobre todo por el marronazo que se le viene ahora mismo y por la situación a la que se va a enfrentar, sobre todo a ese medio plazo, ¿no? Yo creo que esa situación de deuda, sobre todo con los sectores que estamos viendo, cómo hay un mercado de renta variable que sigue subiendo y cómo hay mercados tanto emergentes como mercados secundarios que normalmente funcionan, en este caso como refugio, que también siguen subiendo, lo cual no es algo habitual, y esto es algo lógicamente preocupante también para el inversor de cara a ese posicionarse, ¿no? Yo creo que es momento para el value, yo creo que nos encontramos en una situación en la que el value va a empezar a cada vez más a copar, ¿no?, y a obtener ese protagonismo que se necesita y que merece. Y también, lógicamente, mucho cuidado con los sectores en los que vamos entrando y muy, muy atentos a la parte
a la parte sectorial, sobre todo en la parte de Estados Unidos. Lo hemos dicho en otras intervenciones, en otros días. 2/3 partes del PIB sigue estando de Estados Unidos, me refiero, sigue estando representada, en este caso por el consumo, sobre todo la parte cíclica, y vemos cómo lógicamente ese es el que ahora mismo copa protagonismo en Estados Unidos en positivo, y al final esto es algo que lógicamente da alas al mercado y también al inversor y al consumidor. Por lo tanto, la referencia está ahí, seguimos teniendo contraprestación y sobre todo contradicciones en ciertos mensajes, pero yo sigo pensando que el value seguirá siendo la piedra, ¿no?, en la que nos vamos a aferrar de cara a las gestiones que podamos tener de cara al 2023, y yo creo que siempre la parte value es la que va a ganar protagonismo, pero sobre todo en un escenario como el de ahora. Muchas gracias, Juan Enrique. Quería aprovechar para preguntaros también, ahora que hemos hablado de tema bueno, veíamos ayer ese dato de, a ver si encuentro gráfico por fin, bueno, no lo tengo en pantalla, pero hablábamos ayer del dato de inflación, ese 6,5%, claro, si estamos hablando ahora de estos dos regímenes, o bien de Goldilocks o bien de recesión, que pueden ser las dos posibilidades, ¿creéis que vamos a entrar en un terreno de deflación? ¿Podemos entrar realmente en un terreno? Porque hay gente que ya se está preocupando de decir, por un lado tenemos a los que dicen que no va a llegar al 2%, la inflación, ese objetivo de la FED, y por otro lado tenemos a los que dicen que la deflación va a ser mucho mayor y vamos a tener incluso para para finales de año 2022, caída de precios. ¿Cómo lo estáis viendo, Pedro? ¿Qué opción creéis que es más viable de cara a los últimos datos de inflación? Bueno, entiendo que en este caso estamos hablando de dólares y yo sí me sitúo en que creo que va a bajar. Tanto como deflación, no lo sé. Sí me sitúo bastante cercano a la posición que he tenido en otros debates con Gustavo, con John Aldecoa y demás, que existe una gran cantidad de deuda offshore a nivel de dólares, que al final eso va a presionar al dólar a apreciarse. Entonces, creo que en cierto modo sí vamos a ver por lo menos una desinflación en un periodo relativamente corto de tiempo. Gracias, Pedro. Nos quedamos con deuda offshore, hará que el dólar pueda posiblemente rebotar y eso pues generar esa presión, ¿no?, deflacionaria. Juan Enrique, ¿cómo lo veis vosotros de Admiral Markets? Tema del dato de inflación de ayer y tema también de eso, posible deflación en el año que viene o en este año o no vamos a llegar al 2%. La verdad es que da hasta miedo, ¿no?, pensarlo. O sea, cuando la gente nos dice, oye, que es posible, ¿no? Y es verdad que las posibilidades están ahí, que el mercado acompaña, ¿no?, a esta posibilidad de que nos encontremos en ese escenario. La verdad que solo pensarlo da miedo en cuanto a las repercusiones que lógicamente esto va a tener en un medio plazo, sobre todo. O sea, al final, yo es que repito, es que la deuda está ahí y parece mentira que no nos fijemos en el problema que puede tener la deuda a medio plazo. Yo creo que nos encontramos en una situación en la que decimos, bueno, hay países con una deuda por encima del 100% del PIB y decimos, bueno, esto es como bueno, el marrón que se lo coma el que venga, ¿no?, después, ¿no? Y ya veremos a ver quién viene a las próximas elecciones o quién es el próximo gobierno que se come esto es como la patata caliente, ¿no? Vamos pasando ahí el globo que se va hinchando poco a poco y el que llegue el día de mañana pues ya le explotará, ¿no? Entonces, o hacen algo con la deuda o se toma una medida drástica en el sentido de perdonar parte de deuda o condenar parte de esos ratios. Obviamente nos encontramos en un escenario en el que lógicamente la inflación, si seguimos viendo la presión en la que nos encontramos ahora y el escenario en el que nos encontramos ahora, poco a poco irá recortando, pero lógicamente seguimos sin medidas adicionales. Es verdad que ahora nos encontramos con una China abierta que no teníamos anteriormente y esto ayuda a la economía a volver de nuevo, no a volver, pero sí a recuperar parte del escenario. Volvemos a ver mercado de fuera poder entrar, ¿no?, en un mercado de renta variable que antes no se aventuraba a esto porque hay cierta relajación en la situación actual. Pero es lo que decía antes, no nos olvidemos de las referencias macro a medio plazo, de las cifras adelantadas que hemos ido conociendo de venta de viviendas existentes, ya no las nuevas, sino existentes. No nos olvidemos de la inflación que tenemos, no nos olvidemos de la parte manufacturera, que seguimos estando en ratios relativamente preocupantes. Por lo tanto,
A mí cuando me dicen, no, es que el mercado está bien, digo, bueno, a ver, o sea, que nos encontramos en una situación en la que a corto plazo, lógicamente, el mercado sigue recuperando, el mercado se encuentra en un escenario en el que está cogiendo oxígeno y está cogiendo aire porque las referencias acompañan, y estoy de acuerdo en que a corto plazo los mercados siguen estando en un buen escenario, lo hemos comentado el mes anterior, lo hemos comentado hace 2 meses, seguimos viendo a corto plazo un mercado que puede seguir respirando y puede seguir teniendo buenas cifras, pero mientras no solventemos el problema que tenemos a medio plazo y las cifras adelantadas, indicadores adelantados y el problema de deuda, o vemos medidas adicionales, o sigo diciendo que el marronazo que tiene la Reserva Federal delante suya, me encantaría ver cómo lo van a solventar, porque es algo que me gustaría que se pudiera estudiar en las universidades, el ver cómo salir de un marrón económico a nivel mundial, ya no solo en la parte de Estados Unidos. Muchas gracias, Juan Enrique. Aprovecho para poneros, comentando esto de inflación, tan interesante que os he comentado, tanto de deuda y diferentes cosas, aprovecho para poneros una pregunta extra, que es otro escenario que algunos inversores están barajando, que no sé si entra en vuestros posibles escenarios de cara al futuro, que sería este gráfico que vemos por aquí, ¿no? A ver, vamos a poner el gráfico en pantalla. A ver, ahí está. Este gráfico que vemos por aquí, ¿no? En la década de los 70... básicamente tuvimos ese primer shock inflacionario y luego ese segundo shock, ¿no? Que fue todavía aún peor. Y que la inflación realmente nunca consiguió bajar del 5% en el primer shock, ¿no? Y que fue un poco por ese recorte de tipos de interés. Si miramos la línea roja, tenemos esos Federal Funds, ¿no? Esos tipos de interés de la Reserva Federal. Y vemos que se recortaron incluso antes de que la inflación empezase a bajar, ¿no? Y luego, pues, otra vez la inflación incrementó y luego ya tuvimos el caso de Paul Volcker, la gran recesión, etc. Entonces, el otro día Michael Burry decía, que yo sé, Pedro, que tú sigues mucho a Burry, decía, el error que va a ocurrir es que va a bajar la inflación, que eso está claro, el pico del primer ciclo hemos tenido un pico de la inflación, ya está, según Burry, y bueno, y según muchísimos analistas y lo que estamos hablando aquí, pero dice, pero no va a ser el único pico de este ciclo, porque lo que va a pasar es que va a bajar la inflación, va a empezar a deteriorarse el crecimiento, la Fed va a dejar de ser restrictiva y eso va a forzar que la inflación luego vuelva a incrementar, pues por la falta de desinversión en materias primas, por las sanciones geopolíticas que hay ahora, también porque se está yendo de un proceso de globalización a más desglobalización. Ya estamos viendo, hoy Apple mencionaba que quiere producir todos los componentes del iPhone en Estados Unidos. Entonces, claro, todo eso como genera. ¿Hay riesgos de un segundo shock? ¿Hay riesgos de repetirlo de la década de los 70 o no entra en vuestros escenarios? No hablo ahora, sino de a 5 o 10 años vista. ¿Cómo lo ves, Pedro? Pues, en cierto modo, pues creo que puede pasar algo parecido, pero no creo que sea de la misma gravedad. Es decir, si nos situamos la época, me refiero en dólares. Si nos situamos la época de los 70, en esa época los dólares no estaban en la situación internacional en la que se encuentran hoy en día. Porque en esa época se desligaron del oro y realmente lo que se tomaba como referencia era el oro. Entonces el dólar se vio poco beneficiado por el comercio internacional, digamos. Sin embargo, a día de hoy, mucha de la deuda y mucho del comercio internacional se realiza en dólares. Entonces, por ese lado, se puede crear una fuerte demanda que haga que la situación sea menos grave que la que fue en los 70. Pero aún así, como ha dicho mi compañero, el problema al que se enfrenta la Fed a día de hoy es digno de estudio de universidades, como bien ha dicho. O sea, el problema de la deuda pública está ahí, pero aún así creo que no es de la gravedad de como fue en los 70. Muchas gracias, Pedro. ¿Opiniones, Juan Enrique? A ver, estoy de acuerdo, pero es verdad también que me da la sensación de que ahora como que la pelota es mucho más grande, obviamente, ¿no? Porque es verdad que hay sectores que en los 70 no estaban, pero no tan desarrollados como ahora, que decir, obviamente la parte tecnológica no tenía el peso, ¿no? que teníamos ahora. Vemos un sector financiero que lógicamente ha cambiado mucho con respecto a 50 años vista. Es una situación en la que en general, si veíamos el peso del PIB, no era tan representado por el consumo, no era la parte digital, no era la parte tecnológica, pero me da la sensación de que la pelota está como muy, muy llena, ¿no? Mucho más llena que lo que había en el año 70, en la década de los 70,
Con esto no quiero decir que vayamos a encontrarnos en un escenario parecido, no lo creo. Estoy de acuerdo con Pedro en el sentido de que no creo que sea el escenario al que nos vamos a enfrentar o no similar, pero sí es verdad que yo creo que habrá sectores que sufran mucho más que otros, lógicamente, que han podido sufrir en esa situación. Yo creo que la realidad es distinta. Pero en general, si le preguntáramos ahora mismo a fondos internacionales, oye, mira, un fondo de renta variable, ¿cuál es tu grado de exposición, ¿no? Ahora mismo a la renta variable y cuál es tu grado de exposición a la renta fija, ¿no? Un fondo mixto. Me gustaría ver los porcentajes en cuanto a estos ratios al miedo, ¿no? que supone el escenario del mercado actual, porque obviamente el miedo está ahí. Quiero decir, el miedo lo tienes como inversor, el miedo lo tienes como gestor, el miedo se ve. O sea, obviamente el miedo es real y lo vemos. Pero es que yo creo que es un miedo. No digo que seamos pesimistas ni optimistas, no, yo creo que es un miedo totalmente realista la situación en la que nos encontramos, por lógicamente, o sea, hablamos de deflación, es que cuando hablas con un gestor o cuando hablas con una lista de deflación es como que ya se le va cambiando la cara, ¿no? Es que un problema, claro, un escenario de deflación, nos encontramos en un escenario muy, muy, muy problemático en el que, hay medidas que se pueden tomar en un escenario de inflación, medidas que se pueden tomar en un escenario de recesión y muy pocas medidas que se pueden tomar en un escenario de deflación. Es que cuando hablamos de deflación parece que la gente dice, bueno, sí, pero que tampoco es para tanto, ¿no? Es como, no, que un escenario de deflación es muy, muy grave, es muy difícil de gestionar. Y por eso decía antes que es un escenario muy complicado para la Reserva Federal, porque es verdad que ahora cualquier medida que tome se le puede dar la vuelta a la tortilla en negativo. Es decir, si tomamos medidas para fomentar el consumo, malo porque la inflación va a ir en un recorrido que a la Reserva Federal no le interesa. Si tomamos medidas de inyección o de fomentar la presión fiscal, malo porque lógicamente vamos a encontrarnos en un escenario que a corto plazo va a ser muy bueno, pero a medio plazo podemos tener problemas de cara a los ratios, sobre todo adelantados. Entonces, por eso digo que ahora la situación en la que nos encontramos no es similar. Yo no creo que nos encontremos en un escenario parecido, pero o la Reserva Federal se mueve bien, o el escenario puede ser muy, muy, muchísimo peor. Para mí, yo creo que es verdad que a día de hoy, o sea, si me preguntaran a día de hoy, ¿la situación es similar? No. ¿Puede ser igual? Sí. ¿Puede ser peor? También. Pero claro, aquí depende de la velocidad y las medidas que se tomen, ya no solo por parte de la Reserva Federal, que parece que la Reserva Federal es como que tiene un yugo ahí que le vamos acribillando constantemente, la Fed, pero que el Banco Central Europeo muchas veces no toma medidas a la espera, ¿no?, de ver qué hace la Fed, y ya nos movemos nosotros, que estamos aquí un poco al rebufo, ¿no? Es como el ciclismo, que se encuentra ahí un poco detrás el Banco Central Europeo y dice, bueno, yo cuando tire el de adelante ya tiraré yo, y ya, si sale mal, pues digo, no, claro, es que la Fed, no, pero es que el Banco Central Europeo también se tiene que posicionar, que tiene problemas de deuda en algunas ocasiones mucho peores que el mercado americano. Efectivamente. Qué bueno lo que has comentado, ¿no? Bueno, lo que nos acabas de decir. Y quería decirte quería tocar con vosotros el tema del oro, porque estamos viendo ahora que, claro, nos has dicho, ese escenario de deflación te deja sin opciones, ¿no? Dejas al gestor con cara, se le queda la cara cambiada, ¿no? Y ahora que estamos viendo este movimiento del metal precioso, quería compartiros por pantalla la gráfica. Quiero preguntaros, ¿es realmente veis el año del oro? Porque ya algunos analistas apuntaban, oye, los tipos reales han subido, el oro se ha mantenido, el dólar ha subido una barbaridad, hemos visto ese ciclo alcista del dólar, el oro más o menos se ha mantenido, de hecho creo que el año 2022 lo cerró incluso plano. Claro, y ahora vemos un buen rebote del oro a medida que el dólar se va reduciendo, ¿no? A medida que el dólar index va cayendo. Entonces quería preguntaros, ¿cómo veis el metal precioso posicionado de cara a este año? ¿Os gusta? ¿No lo estáis tocando? ¿Creéis que a lo mejor se están emocionando los inversores? ¿Cómo veis este movimiento cercano ya, intentando buscar esos $2.000? ¿Cómo lo ves, Pedro? Pues yo, en mi caso personal, me voy a abstener de responder a la pregunta porque realmente no soy un experto en oro y prefiero no dar una opinión porque realmente no lo sé. Entonces, sí es verdad que es una reserva de valor y que conforme sigan estas dinámicas, pues seguirá revalorizándose. Lo que pasa es que al final, pues no soy un experto en la materia, entonces tampoco quiero explayarme mucho, vaya sé que meta la pata con alguna cosa que diga. Tranquilo, aquí cada uno da la opinión de lo que quiere. Juan Enrique, ¿tienes alguna opinión sobre el oro, sobre este rebote tan grande que estamos viendo? Ya la gente está muy alcista, pero igual está un poco ya
extendido, ¿no? Nos sorprende un poco un día de repente. Es verdad que y lo hemos comentado, no es que algo que comentemos ahora, quiero decir, en otras intervenciones hemos hablado mucho del oro, hemos dicho que obviamente el oro va a tener y va a seguir ganando peso. Yo creo que lo hemos dicho, ¿no? Que el oro, no solo el oro, la plata, el cobre, el paladio, el platino, hemos visto distintos pautas dentro de las materias primas y en este caso de los metales que deberían seguir ganando protagonismo. Y el hecho, o sea, un ejemplo muy claro de lo que comentábamos al principio, ¿no? El hecho de que los mercados refugio, en este caso el oro, ¿no? Que hablamos siempre como mercado refugio por excelencia, cuando tomamos como referencia, en este caso como mercado refugio al oro, si la renta variable sube y el oro también sube, ahí lo que no tenemos es, o sea, ahí tenemos una divergencia de pensamiento, ¿no? De cara al sentimiento del inversor. Porque muchas veces cuando decimos la renta variable va bien, el oro va cayendo o va retrocediendo poco a poco, pues lógicamente darle ese protagonismo, ¿no? A los mercados de renta variable, y en el lado contrario, cuando el mercado cae, obviamente mucho más protagonismo para los metales. Pero esto no ocurre a día de hoy. Es decir, tenemos una renta variable que en el corto plazo va subiendo, pero seguimos viendo como los metales principales también siguen subiendo. Vemos una tendencia muy clara al alza. No creo que tenga problemas, lo hemos dicho, ¿no? No sé si fue hace 2 semanas, hace 3 semanas dijimos objetivos para el oro en el torno de los $2.000, incluso 2.200, 2.400. Sinceramente no veo problemas, no veo un escenario problemático para el oro en concreto para poder alcanzar esa pauta ahora mismo, ¿no? Para poder alcanzar esos niveles, porque yo creo que todo es propicio para ello, ya no a corto plazo, sino que el escenario que se está montando, es decir, esto es como cuando vas madurando un partido de pádel, ¿no? Un partido de pádel, un punto que lo vas madurando poco a poco, y es como que el escenario que se está madurando ahora mismo es no perfecto, pero sí que es bastante propicio en general para las materias primas, mercados refugios, el oro, la plata e incluso mercados emergentes. Yo creo que el escenario es bueno, lo hemos dicho a lo largo de todo el año, seguir posicionándose en la pauta de oro. Hemos visto a los mercados de renta variable caer en el año 2022 y el oro cerrar plano, por lo tanto, buen benchmark en este sentido, buen ratio, lógicamente, de crecimiento. Y yo creo que la pauta de cara a final del 2023 será muy, muy buena para el oro. Yo creo que será un escenario muy bueno para él. Sigo apostando por el posicionamiento en él y seguir teniéndolo lógicamente en cartera como parte de nuestra diversificación, y como digo, no solo el oro, sino también otros metales, ¿no? Gracias, Juan Enrique. Nos quedamos con... Has comentado también algunas cosas interesantes como países emergentes, value, antes has dicho. Ahora hablamos un poquito más de hecho, vamos a ir a ello, a hablar un poquito más de posicionamiento, más temática. Empiezo contigo, Pedro, para preguntarte un poco ¿dónde miramos como inversores? Este liderazgo estadounidense, el otro día hacíamos una pregunta muy buena en una tertulia y todos coincidían en que el liderazgo estadounidense va a mantenerse. Y claro, quiero escuchar también a ver si hay alguien que esté en contra del liderazgo estadounidense, pero parece que no lo encuentro. Pero estamos viendo ahora, por ejemplo, te comparto un gráfico de BofA, que se ha hecho muy popular esta semana, que muestra las acciones estadounidenses, es el ratio de acciones estadounidenses contra europeas, ¿no? Y muestra pues esa subida de las acciones estadounidenses versus las europeas, como ha ido liderando, y esa tendencia de 100 semanas, esa media de 100 semanas, como ahora pues las europeas lo están haciendo mejor que las acciones estadounidenses, ¿no? Hemos visto que casi los índices europeos total return, si contamos los dividendos, están ya cerca de romper máximos, ¿no? Entonces, bueno, pues quería preguntaros si podemos ver un año donde Estados Unidos se quede más rezagado y hay otras zonas en las que lo hagan mejor. Y si es así, ¿dónde estáis apuntando? ¿Qué otras regiones estáis mirando que consideréis, oye, pueden hacerlo mejor que Estados Unidos? Pues yo, mi cartera en general está enfocada a empresas que son de calidad, y al final ese tipo de empresas son globales, no tienen digamos, un sitio en concreto. Entonces, al final prefiero centrarme en empresas que son de calidad, que son capaces de subir precios, y al final esas en periodos inflacionarios son las que mejor han reaccionado, en periodos deflacionarios son las que mejor han reaccionado, digamos como filosofía en general. Entonces, mi visión personal también es que el mercado americano va a seguir superando al europeo, está menos intervenido, menos regulado, eso al final es lo que lastra las cotizaciones a periodos a largo plazo. Al final, que exista mayor o menor planificación central es un componente determinante para que la economía general crezca o no crezca. Cuanto más intervenida está una economía, peor le va. Y se puede ver, por ejemplo, el caso de China, que es un caso muy claro en el que la economía lleva sin parar de crecer 20 años. Podéis ver que
básicamente las cotizaciones se han revalorizado menos de la mitad de lo que ha crecido la economía, que es un dato que a mí siempre me impacta, y al final creo que Europa va en un camino en el que pretende intervenir mucho más la economía, y América sigue con una economía que es mucho más libre, no me refiero a nivel impositivo, pero sí a nivel regulatorio, y ves que la economía es mucho más flexible y es capaz de ajustarse mucho mejor a los periodos económicos que viven. Me gusta este análisis porque se sale un poco de lo que la gente me respondía, ¿no? Esas intervenciones, cómo pueden significar también para el impacto de cómo lo haga una región u otra. Muy interesante. Juan Enrique, ¿tú qué opinas? ¿También favorable al liderazgo estadounidense que se mantenga, a pesar de que lleva ya unos tantos años manteniéndose? Obviamente la probabilidad está ahí, ¿no? De que siga siendo así, pero ¿puede haber algún tipo de cambio? ¿Lo veis venir? ¿Lo descontáis como una posible opción? ¿Tú te imaginas a Estados Unidos, quiero decir, abdicando en ese papel? Quiero decir, con el ego que tiene, ¿no? y con el poder que tiene. Es un escenario que a día de hoy no me imagino para nada, ¿no? No creo que para nada nos encontremos en esa realidad. Es verdad que China es algo que obviamente lleva peleando y lleva luchando por ello décadas, siglos, y bueno, o sea, aquí invitamos a estudiar o a leer la guerra de divisas, que al final sigue siendo un conflicto que va a durar mientras siga el poder económico en poder, en este caso de Estados Unidos, seguirá estando ahí. Y es algo que lógicamente yo creo que para nada Estados Unidos va a perder ese papel protagonista en este caso. Es verdad que pierde fuerza, es verdad que nos encontramos en un escenario en el que obviamente va a tener una situación en la que no es capaz de retroalimentarse tanto como lo hacía anteriormente, y yo creo que este escenario obviamente a Estados Unidos le va a hacer mucho daño, ¿no? Yo creo que las repercusiones que va a tener económicas y a nivel geopolítico en Estados Unidos van a ser importantes, y yo creo que son consecuencias que no vamos a ver a corto plazo. Yo creo que lo iremos viendo a medio plazo, y que lógicamente la Reserva Federal ya irá preocupándose de ir maquillando el escenario, maquillando la situación, viendo pues cómo pueden solventar toda esta situación. Pero al final, ¿cuál es el escenario en el que nos encontramos de cara a un inversor, ¿no? Es decir, yo como inversor, ¿qué hago ahora mismo, ¿no? Porque claro, a mí me llegan mensajes de deflación, inflación, el mercado recupera, el mercado no recupera, deuda, vale, gracias, todo eso está muy bien, pero ¿qué hago? Quiero decir, yo como inversor, ¿qué hago, no? Ahora mismo. O sea, yo lo que decíamos al principio, yo creo que es un escenario propicio totalmente para un gestor y un inversor que sea muy bueno en value. Yo creo que alguien que destaque la parte value, yo creo que va a ser un año muy bueno para ellos, ¿no? Yo creo que referenciar la parte value con indicadores como puede ser el PER, como puede ser el CAPEX, como referencias que pueda dar de fundamentales por dar valor, ¿no? a una acción, ya no solo una acción, sino también a un país. Recordar que la parte macro va ligada también a niveles sectoriales y a nivel también por país, ¿no? Pero yo creo que dentro del mercado en el que nos encontramos habrá que estar muy rápidos, y como inversor habrá que estar muy activos y muy proactivos en cuanto a inversores de cara por tendencias, tener muy clara la referencia de la beta de cada una de las acciones. Recordar que con la beta lo que vamos a ver es la volatilidad del activo en el que nos encontramos. Y al final yo creo que el escenario value ahora mismo es el que va a posicionarse, o el que va a tener que dar un paso al frente, ¿no? Un inversor para destacar en este sentido de cara a las inversiones. Y con esto voy al escenario totalmente contrario, es decir, una persona que únicamente se deje llevar, o que tenga como referencia el análisis técnico, yo creo que va a ser un año en el que va a sufrir mucho, ¿no? Porque habrá soportes y resistencias que no sean una referencia clara, o al menos siendo una referencia clara, que el mercado lo va a romper con relativa facilidad, y no por técnico, sino por escenario geopolítico y la coyuntura económica. Y obviamente pues aquí ese escenario y ese tipo de inversor creo que va a sufrir mucho en cuanto a la volatilidad que puede sufrir el mercado. Por lo tanto, yo creo que el escenario value será muy protagonista, o al menos debería serlo para este ejercicio. Es verdad que soy muy value, es verdad que me gusta mucho el value, y que parece que en esto soy muy ventajista, ¿no? En esta realidad puede ser, pero al final de diciembre veremos y hablaremos de esto, a ver si el tiempo no me da o no la razón. Por lo menos en 2022 te la ha dado por ahora, porque obviamente las acciones más de valor lo han hecho mejor, esas acciones de menor duración también. Y además voy a añadir algo ya no tanto diferencia entre value o crecimiento, otro tipo de estrategias, sino incluso el alfa versus la beta, ¿no? Venimos de una década donde los fondos indexados lo han hecho súper bien, a un bajo coste. ¿Para qué voy a pagar un gestor
cuando puedo batir al gestor muy fácilmente comprando un índice sin preocuparme por nada y pagando la mitad de dinero, ¿no? Entonces, coincidíamos en una tertulia y decíamos hace unos cuantos días con otros invitados, decíamos, se ha acabado posiblemente eso, se ha acabado posiblemente la era de la dominancia de los índices, donde simplemente compro un índice y sube por inercia, sino que ahora va a tocar que hacer más un trabajo de campo, de tirarse al barro, de buscar, de saber dónde depositar el dinero en gente de confianza y un poco que los gestores también se ganen ese alfa, ¿no? Y otra vez puedan un poco recuperar también su prestigio de cara a que en los últimos años pues era eso, ¿no? Era compro un índice y ya está. Esto ¿cómo lo estáis viendo vosotros, Pedro? Por ejemplo, por alusiones, sobre todo de cara a que tú trabajas, por ejemplo, en la gestión activa y cómo estáis viendo estos años que se vienen de cara a esto. Hombre, pues vienes de posiblemente una década donde tanto las empresas buenas como las malas se revalorizaban. O sea, había empresas como hemos visto, el otro día vi una cosa curiosa que era una imagen en Twitter que salía como no compres el próximo Microsoft y salían como las 10 empresas que se esperaba que fuesen como la gran revolución y cómo habían perdido de media más o menos un 90% de cotización en un año. Entonces tenías unas empresas como por ejemplo Tesla que estaban hiper sobrevaloradas, tenías empresas de sectores super growth que todavía no generaban ni siquiera caja, que directamente tenían valoraciones desorbitadas, había startups que simplemente por la idea ya eran valoradas y tenías un montón de empresas que sinceramente simplemente por no generar nada, simplemente una idea o simplemente una imagen, ya tenían entradas de capital y eso, el periodo que se viene ahora, la próxima década, va a ser un periodo en el que esto va a cambiar y al final tanto la subida de los tipos de interés que hace que las financiaciones sean más costosas, que el coste de capital aumente, que al final pues las valoraciones se vuelvan más exigentes, va a hacer que empresas que al final no hacían, digamos, lo que vengo explicando, que eran empresas que no generaban nada, pues caigan y a futuro se vuelvan más exigentes y no vuelva a entrar ese capital que ha entrado la última década porque el dinero gratis se ha acabado. Y lo que vamos a ver es que al final va a depender de tanto la calidad de la empresa y su capacidad para generar flujos de caja como de la valoración que tenga, porque el dinero gratis, aunque la empresa fuese buena, pero la empresa estaba ahí súper mega sobrevalorada, también se iba a ver resentida. Y al final la próxima década va a ser eso, empresas buenas, o sea, la capacidad que tengan para generar flujos de caja y la valoración va a ser determinante esta década. Muchas gracias, Pedro. Muy interesante. Juan Enrique, ¿cómo ves todo esto que ha comentado el compañero y bueno, y cómo lo estáis viendo vosotros desde Admirals, el tema de la gestión para los próximos años? Ya nos has dicho muy value, muy hacer los deberes, pero ¿tienes alguna opinión sobre esto? Sí, o sea, un poco lo que comentaba Pedro en cuanto a la imagen de Twitter, yo creo que lo hemos comentado en otras intervenciones, había empresas como Coinbase, por ejemplo, Coinbase era uno de los puntos que iba a ser el pelotazo, iba a ser la referencia, iba a ser como tal, y lo que ha sido es pues lo mismo que hemos tenido con los quiero y no puedo, ¿no? Dentro de la situación actual. Yo no digo que no sea un no puedo a grandes rasgos, y yo de verdad creo que son empresas que pueden tener potencial y que lógicamente a largo plazo pueden tener un potencial de crecimiento interesante, pero muchas veces lo que hablamos, ¿no? El otro día era un poco lo de la trampa valor, ¿no? Bueno, ha caído, pues vamos a estar ahí, pero es verdad que yo creo que nos encontramos en un escenario en el que a mí me encanta el value por eso, porque al final lo que hace es premiar al buen gestor, ¿no? Premiar al buen inversor de cara a, oye, mira, no meto en un índice general y ahí pues me dejo el dinero. Eso es, o sea, relativamente fácil, ¿no? El meter dinero en un índice que la diversificación de base ya está clara. Obviamente hay índices e índices, que decir, no es lo mismo el S&P que el Nasdaq, que es puramente tecnológico, o incluso te voy a decir, no es lo mismo el DAX, por ejemplo, que el IBEX 35, obviamente, ¿no? La ponderación del IBEX es un 30,9% el peso de la banca y en el DAX casi más de un 12% creo que era la industria, consumo, no tienen nada que ver un sector con otro, no es, oye, mira, los sectores en Europa han subido porque si vemos el año pasado, de hecho el IBEX 35 tuvo un comportamiento mejor que muchos de los índices y es por esto, porque al final la subida de tipos
la banca le viene bien y es un escenario muy bueno para el IBEX 35 y para poder posicionarse, ¿no? Pero en general, es lo que digo, yo creo que el escenario es claramente propicio para poder ver compañías de valor real, e incluso esto no quiere decir que las compañías de valor real no podamos ver caídas en 3 meses con ellas. Esto obviamente no es, bueno, es que Juan Enrique está diciendo que si invierto en Value voy a ganar seguro, ¿no? La bola de cristal no la tiene nadie, por suerte. Y como digo, yo creo que nos encontramos en un escenario en el que el índice no va a ser referencia y lo será una acción, y yo creo que de verdad por suerte, porque es un escenario que a mí me gusta mucho. Pues nos quedamos con estas palabras, con todos estos análisis. Hoy os doy las gracias a los dos por haber venido un día más, hoy viernes, día 13 de enero, al programa, al cierre de Wall Street, y os veo de vuelta por aquí pronto. Que tengáis una muy buena noche y un feliz fin de semana. Buenas noches, gracias por invitarnos. Gracias a vosotros, muy buen fin de semana. Hasta luego. Nos despedimos de Pedro Gutiérrez, analista en fondo de inversión, y también de Juan Enrique Cadiñanos, director de Admiral Markets en España. Nosotros vamos a ver rápidamente cómo están los